Qué bueno que hemos hecho el tiempo de estar reunidos en la casa del Señor. Les voy a pedir que me acompañe con sus Biblias a la segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Vamos a estar leyendo los primeros 5 versículos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 5. He titulado este mensaje Una jactancia necesaria. Vamos a ver lo que la palabra de Dios tiene que decirnos. Lo leo siempre en la Nueva Biblia de las Américas, por si a usted le parece diferente. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, dice de la siguiente manera: el gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Conozco a tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. De tal hombre así me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo no me gloriaré sino en mis debilidades. Acompáñeme a orar. Padre y buen Dios, gracias te damos, Señor. Qué precioso es recordar tu palabra cantada, como lo acabamos de proclamar con nuestras voces. Vivimos por fe, no por vista. Permítenos, Señor, en esa misma convicción, prestar atención a tu palabra, que tu Espíritu Santo pueda consolar y exhortar nuestros corazones, que una vez más tu palabra penetre en lo más profundo de nuestros corazones y que discierna nuestros pensamientos e intenciones en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque no solamente nos preocupa tener información teológica en nuestras mentes, sino permítenos ponerlo por obra, Señor, vivir esta teología. Eso es lo que más importa también, Señor. Permítenos vivir para tu gloria y permítenos tener un tiempo que no es en vano, Señor, sino que realmente sabemos que cuando todo se trata de ti, de tu palabra, nada es en vano. Gracias, Señor, por la obra en cada uno de los corazones de mis hermanos que están escuchando este mensaje. Gracias, Señor, por todo lo que tú permites en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Fíjense que dentro de la cultura judía, quiero hacer esta advertencia, no vengo aquí a promover enseñanzas judaizantes, quiero aclarar esto de entrada. Sin embargo, existe algo dentro de la cultura judía llamado estas historias, historias que dejan lecciones importantes dentro de la cultura judía. Y dentro de esta cultura hay una historia que se titula Los Cuatro Sabios, que básicamente narra una especie de viaje espiritual que involucró a cuatro rabinos que tuvieron una experiencia divina. Los nombres de estos cuatro eran Simón ben Asai, Simón ben Somá, no ben Semá, ben Somá, Ajer y el rabí Akiva. Lo interesante de esta historia es el efecto que causó en estos cuatro. Con Simón ben Asai se dice que después de la visión de Dios que tuvieron, su cuerpo sucumbió tanto ante la intensidad de la gloria del Señor y murió. Con el segundo, Simón ben Somá, él sobrevivió de manera física, pero el impacto de la visión que tuvo fue tal que desestabilizó su mente y terminó enloquecido. Ajer se volvió un hereje. Después de su experiencia llegó a conclusiones erradas y se separó del judaísmo, perdió su fe absoluta de su concepto del Señor y se convirtió en un apóstata. Por eso en la historia judía lo despojó de su verdadero nombre, que era Eliseo ben Abuya, y lo reconoció simplemente como Ajer, que traducido del judío significa el otro. Pero el último, el rabí Akiva, fue el único que volvió en paz, experimentó la visión divina y regresó totalmente cuerdo. Entonces es interesante porque los judíos cuentan esta historia para enseñar a su pueblo sobre lo peligroso de llevar el misticismo al extremo, ya que una aparente iluminación divina que se basa solo en una experiencia es algo sin fundamento sólido. Y eso es interesante porque nuestra cultura no está tan lejos de esa realidad. Siempre le llama la atención a la gente cuando otras personas afirman haber tenido experiencias sobrenaturales, experiencias divinas, experiencias paranormales.
aparecen documentales, videos, artículos, y de repente estas personas son el centro de atención porque sus experiencias son las que atraen a las masas. ¿Y sabe qué? Justamente eso es lo que Pablo estaba luchando con este tipo de personas, estos falsos maestros que afirmaron tener experiencias sobrenaturales para atrapar la atención de los corintios. Los convencieron con sus argumentos y no conforme con ello, estos impostores se jactaban de que estas experiencias eran el sello de garantía de sus ministerios. Y la base de su jactancia, vamos a ver que era algo totalmente inútil. Entonces, préstele atención porque aparentemente lo que usted acaba de leer en estos 5 versículos pareciera no concordar con lo que hemos estado aprendiendo en todo el contexto de la carta de Segunda a los Corintios. Pero quiero que note cómo en estos 5 versículos Dios nos va a enseñar cuán importante es una jactancia correctamente fundamentada. Dios nos va a enseñar cuán importante es una jactancia correctamente fundamentada. Y simplemente lo vamos a estudiar a través de 2 preguntas que quiero que usted se lleve en su corazón y va a tener toda la semana, si Dios lo permite, para poder meditar en esas 2 preguntas. Pero antes de abordar estas 2 preguntas, una vez más quiero amarrar un poquito el contexto que hemos aprendido. Hemos estado aprendiendo al final del capítulo 11 cómo este Pablo, este apóstol con un gran currículum que tenía eh, la fama de ser un celoso de la iglesia, un perseguidor de la iglesia, alguien que hablaba en serio, alguien que celaba la ley de Dios y que fue capaz de matar a los cristianos, cómo tiene un encuentro con Jesucristo, curiosamente, en una visión, y no fue la primera, y cómo cambia la perspectiva de Pablo. Y Pablo ha venido resumiendo en los versículos anteriores todos los sufrimientos que él ha venido padeciendo. ¿Por qué? Porque a diferencia de los falsos maestros que andaban presumiendo sus logros, que andaban presumiendo lo exitoso de sus credenciales, de sus aparentes méritos, Pablo defiende su ministerio casi que de manera al revés. Porque lo usual es que cuando usted quiere convencer a alguien de que usted vale o de que usted merece ser escuchado, usted va a hablar muy bien de usted mismo, va a presentar sus logros, va a presentar sus méritos. Incluso para una entrevista de trabajo cualquiera, usted va a hablar bien de usted mismo. Pero es bien fuera de lógica humana que Pablo quiera defender su ministerio a través de sus imperfecciones, sus sufrimientos, sus debilidades. Y es interesante el versículo 30 del capítulo anterior, que es el capítulo 11. Básicamente va a repetir esta misma idea más adelante. Segunda a los Corintios 11:30 dice, si tengo que gloriarme, él dice, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. Préstele atención porque a partir de ahí, Pablo ha venido desarrollando todo este argumento de mostrar toda la parte fea de su ministerio, por así decirlo, con tal de que los corintios no escucharan toda la labia de los falsos maestros. Entonces, eso nos lleva a que una vez más, Pablo ahora, en, después de la lista de sufrimientos que ha padecido, va a recurrir a algo muy interesante que va a describir en estos 5 versículos. Y aquí quiero llegar entonces a la primera pregunta que nos enseña la importancia de esta jactancia correctamente fundamentada. Primera pregunta, ¿cuál es la jactancia? ¿Cuál es la jactancia? Fíjese, si hay algo que Pablo quería dejar bien en claro, era lo mucho que le desagradaba recurrir a gloriarse al mismo para defender su ministerio, para que los corintios no fueran más arrastrados a la enseñanza falsa. Como le mencionaba al inicio, así como los judíos tenían su forma de pensar en cuanto a experiencias místicas, fíjese que los griegos también tenían su forma de pensar. La idea más popular en la cultura griega era que solo aquellos que habían sido favorecidos por los dioses eran los que exclusivamente tenían estas experiencias de visiones, de revelaciones, de apariciones.
Y usted se podrá dar cuenta de la creatividad y de la elocuencia en la oratoria de los griegos, cómo convencían a la gente de estas experiencias. Y no solamente era, miren, fíjense que los dioses me dijeron esto. Es más, me dijeron que ahora nosotros para honrarlos hiciéramos esto. Y usted ve todas estas ceremonias en la cultura griega desde gente que se emborrachaba y que terminaba básicamente en orgías. Y así, todos convencidos de que estaban cumpliendo un mandato divino. Eso era de parte de los griegos. Y es precisamente tomando esta elocuencia es que los falsos maestros se infiltran en la iglesia, convenciendo a la iglesia de Corinto que estaban teniendo experiencias divinas y les estaban creyendo y estaban criticando a Pablo y se estaba dividiendo la iglesia. Y Pablo una y otra vez ha recurrido a diferentes métodos que a él no le agradan mucho, no le agrada decir, mírenme a mí, miren lo que Dios ha hecho, pero siempre dando otro enfoque en comparación a los falsos maestros. Es acá donde Pablo va a usar algo totalmente genuino, algo real, algo verdadero. Va a contarnos una experiencia que se guardó por muchos años, de la que jamás él habló y que ahora él iba a dar a conocer a los corintios. En primer lugar, fíjese, versículo 1. El gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Básicamente está diciendo, señores, esto no era necesario. Esto no es algo que me agrade mucho. El gloriarse para esta ocasión y con este propósito va a ser necesario. No es provechoso, no es algo que yo con frecuencia haga, no es lo que identifica el ministerio donde estoy. Entonces voy a pasar a contarles las visiones y revelaciones del Señor, ya que estos inventores andan diciendo que han tenido visiones y revelaciones. Fíjese, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y hay un paréntesis ahí, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, solo Dios lo sabe. El tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, dice Pablo, si en el cuerpo fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Fíjese, es interesante porque se afirma acá que estas revelaciones de entrada no son inventos de Pablo. Está diciendo, pasaré entonces a las visiones y revelaciones de quién? Del Señor. Bien, hermano, está leyendo su Biblia. Entonces, el texto original transmite tal cual la idea. Es necesario gloriarse. Pero sabemos que Pablo aborrece llamar la atención sobre sí mismo. Lo otro, Pablo describe que esto fue hace 14 años, donde dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo y dice hasta el paraíso. ¿Y por qué digo que es Pablo? Porque de manera muy humilde y sutil, Pablo está hablando de sí mismo en tercera persona. Es como que usted quiera esconder una pregunta que le da pena hacer de parte de usted y usted diga, mire, fíjese que a un amigo le pasó esto. Yo tengo un amigo que le pasó tal cosa. ¿Qué le puede recomendar? O sea, cuando queremos de manera sutil formular la pregunta directamente de nosotros en primera persona, a veces la gente solemos usar la tercera persona. Entonces Pablo está diciendo que conoce a alguien, pero ese alguien es él mismo. Fíjese, es interesante esto porque según la cronología de lo que la Biblia nos dice, sobre todo en el libro de Hechos, 14 años atrás se remonta al tiempo mucho antes de escribir la segunda carta a los Corintios, desde la ocasión allá en Hechos 9:30, donde él va de Jerusalén hacia Tarso. Está entre esa época y el capítulo 13, versículos del 1 al 3, cuando el Espíritu Santo lo llama junto con Bernabé a predicar a los gentiles. Entonces, entre esas dos fechas, desde su conversión en Damasco, sí Pablo tuvo experiencias sobrenaturales con las que de cierto modo ya estaba familiarizado. Pero es interesante que esta visión que está describiendo es un poco más antes de las otras que sí están registradas en la Biblia. Y es acá donde yo quiero pasearlo un poquito por el libro de Hechos. Váyase conmigo al libro de Hechos, capítulo 9. Ya esto lo leíamos en el estudio pasado, cuando Pablo es eh, confrontado por la luz de Jesucristo y queda ciego. Pero es interesante cómo desde todo el capítulo 9 pasa lo de Damasco, pero específicamente el versículo 10,
cuando Dios se le aparece a Ananías y le dijo en una visión, ojo, fíjense lo usual de Dios mostrándose en revelaciones a la iglesia primitiva, pero esto tenía un propósito, y ya lo vamos a hablar más adelante. Ananías es comisionado por el Señor, le dice ahí en el versículo 11 que vaya a una calle que se llama Derecha, pregunta por la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando. Ya se le estaba diciendo qué es lo que Pablo estaba haciendo, y esto de entrada ya consolaba el corazón de Ananías. Entonces, evidentemente, me llama mucho la atención cómo el versículo 15 le dice el Señor, ve, porque Él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas. Versículo 16, subraye eso, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Eso es clave. Váyase más adelante a Hechos capítulo 16, versículo 9. Hechos capítulo 16, versículo 9. Dice, por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia. Aquí este es Lucas escribiendo el libro de Hechos, constatando lo que a Pablo le pasó. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado ¿para qué? Para anunciarles el evangelio. Subraya esa frase también, nos va a servir para más adelante. Váyase un momentito más a Hechos 18. Hechos 18, versículo 9. Fíjese, esto es cuando ya Pablo estaba en Corinto, la primera vez que llegó. Hechos 18:9. Por medio de una visión durante la noche, el Señor le dijo a Pablo, no temas, sigue hablando, no calles, porque yo estoy contigo, nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Entonces Pablo se quedó allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios entre ellos. Más adelante, Hechos 22:17. Hechos 22:17. Cuando regresé, dice Pablo, a Jerusalén, aquí Pablo está presentándose ante una multitud judía en Jerusalén, está defendiendo su conversión. Entonces Pablo está hablando en primera persona. Cuando regresé a Jerusalén y me hallaba orando en el templo, caí en un éxtasis y vi al Señor que me decía, apresúrate y sal pronto de Jerusalén porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Qué interesante, y no es al primer personaje bíblico que le pasa, pero qué interesante es que el Señor mande a una persona a predicar de Dios en un lugar y de entrada le está diciendo, nadie te va a escuchar, nadie te va a escuchar. Entonces, aún así Pablo fue, y eso es interesante. Entonces yo dije, Señor, ellos saben que en las sinagogas una tras otra yo encarcelaba y azotaba a los que creían en ti. Cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba. También yo dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que lo estaban matando. Pero él me dijo, ve, porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Interesante. Hoy váyase al capítulo 23, versículo 11. A la noche siguiente, el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Hoy, el último, capítulo 27, versículo 23. Esto es durante el naufragio, antes de llegar a la isla de Malta. Aquí no es el Señor en sí, pero es interesante. Hechos 27, 23. Porque este es Pablo hablando a los que iban en el barco, porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel de Dios de quien soy
y a quien sirvo, diciendo: no temas, Pablo, porque has de comparecer ante César, pero ahora Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, ten buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como se me dijo. Vuelva a segunda a los Corintios. Fíjese los registros bíblicos de las experiencias sobrenaturales que Pablo vivió durante su ministerio. Nada de lo que usted acaba de leer se compara con lo que Pablo está describiendo aquí en 2 Corintios 12. No tenemos otra referencia bíblica de lo que Pablo está diciendo aquí. Solo se sabe que en el tiempo en el que lo experimentó, según Gálatas 1:21, él estuvo ministrando en Siria y Cilicia. Es lo único que se sabe. Entre ese trayecto donde dice Gálatas 1:21, ahí se supone que aproximadamente tuvo esta visión. Ahora, otra cosa que quiero que observe en estos versículos es que Pablo no sabe si su cuerpo junto con su alma o solo su alma fueron arrebatados a este lugar. Y aquí me llama la atención la primera palabra, arrebatar, porque la pronuncia dos veces. Dice que el tal fue arrebatado y fue arrebatado al tercer cielo y de ahí dice fue arrebatado al paraíso. No son dos testimonios diferentes, está hablando de la misma experiencia de dos formas diferentes. Fíjese, la palabra para arrebatar en griego es arpazo, arpazo, y según el contexto puede significar tomar, conquistar o llevar a la fuerza. En otros contextos significa robar, saquear. Pero en otro tercer contexto significa ser tomado hacia la gloria de Dios. Entonces, evidentemente, esta última traducción por el contexto es la que nos compete aquí. Pablo fue tomado hacia la gloria de Dios. Curiosamente, esta misma palabra, bajo este mismo contexto de ser llevado a la gloria de Dios, es usado en Hechos 8:39. Acompáñenme. ¿Usted cree que solo Pablo experimentó este tipo de sucesos? No. Este pasaje es interesante y la historia también. Habla, Hechos 8:39, habla de la historia de Felipe y el etíope eunuco. Fíjese, básicamente la historia consiste en que un ángel del Señor se le aparece al discípulo Felipe, le dice que vaya a un camino que va de Jerusalén a Gaza y él obedece y dice que en el camino había un eunuco etíope, es decir, un pagano, alguien que no pertenecía a Jerusalén. Y de entrada, este eunuco etíope era alguien de la realeza, era un alto oficial de la reina de los etíopes y había venido a Jerusalén para adorar. Y eso es interesante. ¿Qué está haciendo un pagano sabiendo la fecha donde debía de irse a adorar a Jerusalén? Entonces, para ese tiempo era normal que habían paganos que estaban aprendiendo del judaísmo y aferrándose a esto. Entonces era normal ver a estos gentiles adherirse al judaísmo y practicando lo mismo. Entonces, el caso de este etíope era este. Y fíjense, regresaba a Jerusalén para adorar y iba en un carruaje y él estaba leyendo al profeta Isaías. Entonces, casualmente, y lo digo entre comillas, Felipe estaba por el camino, se le cruza y el Espíritu Santo le dice a Felipe, ve a ese carruaje. Entonces él le pregunta, se acerca al etíope, viene, ¿entiende usted lo que está leyendo? Esa es una muy buena pregunta siempre a la hora de leer la Biblia. ¿Entiende usted lo que está leyendo? Y aquí se nos dice cuál era el pasaje de Isaías, que básicamente es hablando del Mesías. Entonces viene el etíope e invita a Felipe a que se suba. Y fue la oportunidad perfecta para que esta curiosidad que el etíope sentía, bueno, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo, de otro? Entonces Felipe supo que esa era la oportunidad perfecta para hablar de Jesucristo y del Evangelio. Y cuando esto sucede, el Espíritu Santo hace esa maravillosa obra a tal punto de que el eunuco ve agua en un estanque y le dice, ahí hay agua. ¿Qué es lo que impide que yo sea bautizado? Bueno,
Si usted cree con todo, miren, me encanta la respuesta sencilla pero profunda de Felipe, ahí en el versículo 37, ahí en Hechos 8:37. Felipe le dijo, si usted cree con todo su corazón, puede. Y la respuesta del etíope es buenísima. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco. Fíjese en el 38 y el 39. Y mandó a parar el carruaje, ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Pero mire lo que pasa en el versículo 39. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor, ¿el qué? Arrebató. En el contexto es que fue tomado hacia la gloria de Dios. Y no lo vio más el eunuco. Y evidentemente el suceso que aquí ocurre es tan sobrenatural que el etíope, lejos de llenarse de miedo, mire la actitud. Continuó su camino, ¿cómo? Gozoso. Entonces, ¿qué se nos dice de Felipe en el 40? Felipe se encontró. O sea, aquí la traducción es que de repente se halló. O sea, no nos da detalles de si se le transportó, no voy a meterle esas teorías yo ahí, sino que se encontró en Azoto y por donde pasaba anunciaba el evangelio. ¿Se está dando cuenta de algo en común en cada visión? En todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Otra, otro de los pasajes donde se utiliza la palabra arrebatar en el contexto de que las personas son llevadas a la gloria de Dios, es en el pasaje de primera a los Tesalonicenses 4:17, donde dice que los muertos en Cristo que van a resucitar, vamos ahí, los que estemos vivos, dice Pablo, seremos arrebatados. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, hablando de la venida del Señor, cuando Dios vuelva con voz de mando, con voz de arcángel, que los muertos en Cristo van a resucitar primero y entonces nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Es exactamente lo mismo. En Apocalipsis 12:15, en la visión de la mujer, el dragón y el niño, se cuenta que el niño de esta mujer que nace es arrebatado hacia el trono de Dios. O sea, quiero que vaya notando el contexto. En esa sintonía, regresemos a 2 los Corintios capítulo 12. Otra de las cosas a las que hay que prestarle atención, que Pablo le diga que fue arrebatado hasta el tercer cielo y después diga hacia el paraíso. Evidentemente, tercer cielo y paraíso está hablando del mismo lugar. Hay algo que me llama la atención. En Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7, luego del mensaje a la iglesia de Éfeso, el mensaje concluye diciendo que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias, que al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. La pregunta es acá, ¿entonces hay niveles en los cielos? Bueno, para esta pregunta, la mayoría de teólogos están de acuerdo en que estos tres niveles celestiales simplemente están hablando de que el primer cielo consiste en las nubes, es lo que nuestros ojos alcanzan a ver. El segundo cielo habla de las estrellas, de todo el universo, de lo que humanamente el hombre solo ha podido medio lograr observar. Pero el tercer cielo dicen que es donde está todo el reino espiritual, todo el reino divino, donde está habitando Dios. Pero yo tal vez en esto último me atrevería a diferir un poco por el hecho de que, según lo que vemos en muchos pasajes de Apocalipsis, que por tiempo no se lo puedo decir, no es que el cielo, amado hermano, ojo, quiero que me preste atención. Así como Jesús habló tanto del infierno y lo garantizó como un lugar físico, un lugar real, no un lugar espiritual. El infierno no es una metáfora, como muchas películas quieren hacerlo ver. El infierno es un lugar real. Jesús habló de ese lugar. Por lo tanto, el cielo es un lugar
físico. Es un lugar físico. No es una metáfora. No es un lugar donde todo es esencia. Claro, es un misterio, ya vamos a llegar a eso. Pero si de algo estoy seguro y la escritura lo respalda, es que el cielo es un lugar físico, por lo que Apocalipsis nos describe y otros pasajes del Antiguo Testamento. Sin embargo, hay algo peculiar con la palabra paraíso que quiero que entienda. Es que la palabra paraíso viene del idioma persa antiguo. La palabra en persa antiguo era paridaisa, que significa un jardín cerrado o un jardín cercado. Préstenme atención, porque en la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento al idioma griego, cuando en Génesis la Septuaginta habla del huerto del Edén o del jardín del Edén, no lo usa así, usa la palabra paridaisa, usa la palabra paraíso, y ya en el griego del Nuevo Testamento la palabra es paradeisos. Por eso es que en nuestro idioma se deriva la palabra paraíso. ¿Para qué? Para describir un jardín cercado o un jardín cerrado. Préstenme atención, porque en la cultura persa, que es donde nace esta palabra, cuando el rey persa quería otorgarle un honor muy especial a una persona que apreciaba mucho, le confería el nombre de compañera de jardín a esta persona y se le daba el derecho a esta persona de pasear con el rey en los jardines reales, lo que implicaba y daba a entender en esa cultura que había una comunión especial, que había un trato especial entre el rey y esta persona. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Que la idea de paraíso es precisamente esa, una comunión otorgada por el rey. Piense un momento en las visiones que muchos profetas del Antiguo Testamento tuvieron sobre el paraíso. Piense en las preciosas palabras que Jesús le dijo al ladrón en la cruz. Piense en esta idea de paraíso, en las visiones del apóstol Juan en la isla de Patmos, viendo el paraíso. Que Dios haya permitido esto no fue casualidad. Desde siempre el Rey de Reyes tuvo planeado una hermosa comunión con su creación. Era claro entonces que a Pablo se le fue concedido tener una preciosa comunión con el Señor mientras él estuvo en vida. Y es justamente lo que Pablo quiere apuntar, fíjese. Él describe esta experiencia sobrenatural no para que la gente lo aplaudiera. Siempre él buscó apuntar hacia su Salvador, porque esta experiencia posiblemente dejó atónitos a muchos corintios. A comparación de lo que se inventaban los otros impostores, escuchar esto era nuevo para ellos, porque había un concepto de paraíso, había un concepto cultural, había un concepto de ser arrebatado. O sea, eran tantas cosas que los corintios estaban procesando con esto, pero Pablo toma ese asombro y lo direcciona, no hacia él, hacia Dios. Pablo cuenta cuando fue arrebatado, versículo 4, dice que escuchó palabras inefables. Esa palabrita es interesante. Inefable quiere decir inexpresables. Es decir, algo que no se puede explicar con palabras o con un lenguaje humano. Ahora, es interesante donde él, otra vez, en estos paréntesis, él no sabe si solamente su alma o su cuerpo y su alma fueron a este lugar. Él no lo sabe, dice, solo Dios sabe eso. No es relevante para él describir ese detalle. Pero dice que cuenta, es decir, cuenta que escuchó palabras que no puede expresar, uno. Y dos, que Dios de cierta manera no le permite revelar, que al hombre no se le permite expresar. No, otra vez no voy a ponerme a teorizar acerca de esto porque la Biblia no me está dando más detalles. Quiero citarle a un erudito llamado Simon Kistemaker que afirma lo siguiente sobre esto.
Cito, Pablo dice, él no fue llevado al cielo para oír un discurso doctrinal, sino para oír sonidos celestiales que no puede describir a otros en la tierra. En el cielo se encuentra en una dimensión tan diferente que no puede compararse con lo que Pablo siempre ha conocido en la tierra. No puede describir lo que ha visto. Quizás podremos ver cierto parecido con el caso de un turista que regresa a su país de origen y trata de relacionar lo que ha visto y oído en otra cultura. Es común que le falte palabras para describir una imagen verdadera de las imágenes y sonidos que experimentó. Sin embargo, la diferencia se halla en que las cosas que Pablo observó en el cielo son demasiado sagradas para nuestras mentes humanas como para que las comprendamos y asimilemos. Cierro cita. Incluso en el Antiguo Testamento, hermanos, tenemos ejemplos de personas a quienes se les dijo que no revelaran lo que se les había comunicado inmediatamente. Isaías 8:16. Se le dice a Isaías, cuando profetizó sobre la invasión de Asiria, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. En Daniel 12, versículos 4 y 9, a Daniel se le dijo que guardara sus palabras sobre los tiempos finales. Hay algo que me llama la atención, váyase a Daniel 12, cuando se le es profetizado a Daniel los tiempos del fin. Daniel capítulo 12, versículo 4, dice, pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Luego Daniel tiene esta incertidumbre, bueno, ¿y cuál va a ser el resultado de todo esto? Y el Señor le responde en el versículo 9, anda Daniel, porque estas palabras están cerradas, están selladas hasta el tiempo del fin. Entonces, si hay algo de lo que Pablo se podía jactar es de tremenda anécdota que acaba usted de leer. Yo puedo imaginarme otra vez el asombro de muchos corintios, y regresa a segunda a los corintios, en comparación con estas historias inventadas de los otros. La pregunta, de nuevo, como se lo hacía al inicio, ¿cuál era la jactancia que el apóstol podía presumir? Que si hablamos de visiones y experiencias divinas, o sea, aquí estoy respondiendo eh, como si la pregunta se le hicieran a Pablo. Si a Pablo le preguntaran, Pablo, ¿cuál es la jactancia que puedes presumir? Ah, bueno, Pablo respondería, si hablamos de visiones y experiencias divinas, yo he tenido la más fuerte y me mantuve cuerdo para contarla. Pero el enfoque no iba ahí. Entonces surge la pregunta número 2. ¿Cuál era el motivo? ¿Qué motiva la jactancia? ¿Qué motiva la jactancia? Aquí es donde brevemente quiero profundizar el versículo 5, porque aquí Pablo va a tocar una joya que, si Dios permite, el próximo domingo la vamos a aprender. De tal hombre sí me gloriaré. Bueno, y esto parece un poco contradictorio. Pablo no se quiere gloriar, pero está hablando de él en tercera persona y de esa tercera persona sí se está gloriando. No, entienda, es un juego de palabras que le está diciendo, bueno, si de algo yo puedo presumirle, sí, es de esto. Es verdad, porque es genuino, es real, yo lo viví. A eso me refiero. Es como si Pablo supiera muy bien que no hizo absolutamente nada para merecer una experiencia de ese nivel. Él no la buscó, eso está claro. Simplemente el Señor en su voluntad le plació. Entonces Pablo hace algo muy sabio que nos revela a dónde está la motivación de su jactancia. Versículo 5, está clarísimo. De tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo, y él ya regresa en primera persona para ser más claro, no me gloriaré, sino en mis debilidades. Hermano, esto era un golpe, o sea, de verdad, este versículo 5 era un golpe, pero tremendo al ego y a la imagen de los falsos maestros que trataban de convencer a los corintios. Si hay algo que hizo que le rechinaran los dientes de la cólera a esta gente, fue esto.
que Pablo mostrara sus padecimientos y sus defectos a su favor, y esto frustró los planes de estos impostores. Y es que, hermanos, esa es algo que yo le llamo la lógica sin sentido del evangelio. Esa lógica sin sentido que solo el evangelio hace. ¿Sabe por qué? Porque destruye el orgullo, exhibiendo la debilidad para combatir el orgullo que es alimentado por los méritos presumidos de forma pecaminosa. Y acá viene la clave. Pablo quería que los corintios no basaran su fe en la experiencia de Pablo. ¿Cuál era la técnica para que los impostores fueran seguidos por algunos corintios? Mira, seguime porque los dioses me dieron esta visión, por lo tanto los dioses quieren que vos me sigas a mí. En resumidas cuentas, ellos pudieron dar más detalles inventados y esto maravilló a la gente y claro, pues con la labia correcta se amarra la atención de la gente. Esto es así, hermano. Por eso es tan importante que Dios incluso se glorifique en la manera en que hablamos. Créame que esto fue un cachetazo para mí. Fíjese, esto es interesante y esto es emocionante también. La idea es que los corintios no basaran su fe en la experiencia de Pablo. Si hay algo que podía convencer a los corintios es que basado en esa experiencia cualquiera pudiera seguir a Pablo. Pero no es esa la idea. Si de algo estaban seguros los corintios es que esto fue real. Claro, Pablo no tenía cómo comprobar lo que estaba contando, pero fue real. Fue una muestra de humildad que él no se gloriara basado en esa experiencia. Fíjese cómo las visiones o las experiencias sobrenaturales que Pablo y otros de los discípulos experimentaron por eso le digo, preste atención a un patrón que ya leímos en las visiones anteriores. Es interesante que cada experiencia que Pablo y los otros de los discípulos tuvieron fue con el exclusivo propósito, ¿sabe de qué? De que el evangelio fuera proclamado. Ese fue el propósito de tantas visiones en esa época. Hay un ejemplo, y lo vamos a leer más adelante, de Pedro. Pedro fue alguien que experimentó visiones. Fue testigo de la misma transfiguración de Jesucristo. Pero él no se glorió de eso. Él no basó sus convicciones ni su mensaje en eso. Sino, ¿sabe a qué apuntó? Al evangelio, a la palabra, a lo que Dios ya había revelado, más que su experiencia. Pero ahí está la clave. Ahí está la clave. La motivación de jactarse, présteme atención por favor. La clave está en que la motivación de jactarse en la debilidad estaba en apuntar hacia el poder y la bondad del Señor para salvar. Voy a repetir, la motivación de jactarse en la debilidad estaba en apuntar hacia el poder y la bondad de Dios para salvar. Digo el poder porque si hay alguien que es el único que puede ser capaz de transformar al pecador más contaminado, es el Señor. Y si hay alguien que muestra una inmensa bondad a gente que se merecía el infierno y lejos de eso los redime y que desea tener una comunión con ellos, santificándolos hasta la eternidad, es solamente una obra del Señor. Por eso, la motivación, una vez más, de jactarse en la debilidad estaba en apuntar hacia el poder y la bondad del Señor para salvar. Hermanos, una jactancia correctamente fundamentada es aquella que muestra sus debilidades para direccionar la atención que recibe hacia el Salvador que lo sostiene. Entonces, repitamos la primera pregunta. ¿Cuál era la jactancia de Pablo en esta porción de la Escritura? Sus visiones. ¿Cuál era entonces su motivación? Cristo proclamado. Fíjese qué interesante es esto. La jactancia de Pablo en este pasaje eran sus visiones. Su motivación era que Cristo fuera proclamado. En ningún momento Pablo dijo, mírenme a mí. Yo hice esto, yo experimenté esto. Sí, hoy lo cuento, pero con este propósito. Y lejos de eso, en el versículo 5 dice, sí, me glorío en esto porque esto fue real, pero no es ahí. El pero de Pablo en el versículo 5 a mí me encanta porque está frenando la atención hacia él y la redirecciona.
apuntando hacia Dios a través no de sus experiencias, sino de sus debilidades. En 5 versículos podemos aprender tantas cosas. Sin embargo, hermanos, traslademos toda esta teología a nuestro contexto. ¿Qué aprendemos de todo esto entonces? Quiero darle algunos aspectos prácticos para ir aterrizando. Número 1, tenga mucho cuidado con experiencias sobrenaturales que se alejen de lo que la Escritura ya reveló. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha gente que basa su fe en experiencias sobrenaturales. Y esto lo ve en muchos círculos evangélicos, donde basan su convicción, el amor del Señor, en la misma bondad del Señor, la atribuyen dependiendo o se aferran a ella según lo que Dios revele. Bueno, y entonces la Biblia, ¿dónde queda? Tenga cuidado con experiencias sobrenaturales que se alejen de lo que la Escritura ya reveló. Ahí está algo que Pedro dice que es nuestra palabra profética más segura. Yo sí quiero hacer un paréntesis en la experiencia de Pedro. Váyase al capítulo 10 de Hechos. Si hay alguien que también podía jactarse de tener visiones, era Pedro. Pedro tenía una personalidad bien peculiar. Todo el capítulo 10 se lo dejo de tarea. Sin embargo, es interesante resumirle todo el capítulo 10 porque nos habla de un centurión romano llamado Cornelio, alguien piadoso, alguien que creía en el Señor. Otra vez, por eso le digo, era una época donde los paganos estaban conociendo al Señor. Y claramente a este pagano, fíjese, por eso es que es tan importante entender que ninguno es digno de merecer una experiencia como esa, pero Dios en su bondad permite experiencias a quien Él le place. En este caso fue a Cornelio el centurión. Tuvo esta visión, recibe instrucciones de que tenía que recibir a Pedro, y luego en el versículo 9 Pedro recibe una visión al día siguiente. Entonces dice que sube a la azotea y tiene una visión un poco extraña a comparación de la de Pablo. Dice que cuando le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis y dice que vio el cielo abierto, un objeto semejante a un gran lienzo que descendía y bajado a la tierra por las 4 puntas. Dice que en él había toda clase de cuadrúpedos, reptiles de tierra y aves del cielo. Y oyó una voz que le decía: levántate, Pedro, mata y come. Pero Pedro le dijo: de ninguna manera, Señor, yo jamás he comido nada impuro y nada inmundo. Y mire lo que el Señor le dice. Por segunda vez a él le llegó la voz: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Él no entendía por qué Dios le dijo eso. Y sucedió 3 veces e inmediatamente el lienzo fue recogido del cielo. En lo que sigue hablando del capítulo es que los mensajeros de Cornelio llegan y le dicen la visión de Cornelio, y Pedro iba meditando en esa visión porque evidentemente era algo muy ilógico bajo su perspectiva, pero al final cuando llega donde Cornelio se da cuenta, él siendo judío, de gentiles que estaban recibiendo el evangelio, que querían conocer a Jesús. Y Pedro todavía les dice: sí saben que puedo meterme en problemas por meterme a la casa de unos gentiles, ¿verdad? Sí, lo sabemos, entra. Necesitamos. Y dice que toda su familia escuchó el mensaje de Jesucristo. Y Pedro entonces llega a la conclusión: hoy entiendo que Dios no hace acepción de personas. Por eso es que Dios escoge, a pesar de que la gente llame impuro, y Él lo rescata, lo purifica, lo salva. Eso es el mensaje del evangelio. Ese era el propósito de la visión de Cornelio y de la visión de Pedro, que el evangelio fuera predicado, que Cristo fuera proclamado. Por eso yo siempre le voy a tener esta insistencia: tenga cuidado con experiencias sobrenaturales. No estoy descalificando la realidad de un mundo espiritual. Ya lo hemos visto antes. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino con huestes espirituales de maldad. Sin embargo, todo aquello que busque seducirlo a usted disfrazado de Biblia y no se aferre a la Biblia, no es de Dios. No contento con esto, aparte de la experiencia, vamos a la epístola de Pedro, segunda de Pedro capítulo 1. Préstele atención, imagínese, teniendo en cuenta
la época cuando Pedro fue testigo de la transfiguración, que experimentó esta visión. Ahora vea segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Me encanta cómo Pedro dice esto. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Pedro le está diciendo a la iglesia, porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, mire cómo lo está diciendo. No seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares. Yo fui testigo, yo lo vi en primer plano de su majestad. Pues cuando él, hablando de Cristo, recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria, le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo, y así aquí la Biblia de las Américas dice así, pero el sentido es: y aún después de estas experiencias que pudieran respaldar nuestro testimonio, aún así eso no cuenta, para nosotros no es suficiente. Y aún así, a pesar de todo lo anterior contado, tenemos la palabra profética más segura. Si hay algo a lo que Pedro le quería apuntar, es que confiara en lo que ya fue revelado, no en las experiencias que ellos estaban viviendo o que ya habían vivido, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Tenga cuidado con experiencias sobrenaturales que se alejen de lo que la Escritura ya reveló. Número 2. Hermanos, amados y amadas, yo sé que en la bondad del Señor Él nos permite privilegios, dinero, posición social, autoridad, etcétera. Tengamos mucho cuidado cuando Dios nos conceda esa clase de privilegios, pero estos privilegios comiencen a volverse una tentación para engrandecernos. Porque le quiero recordar que no tiene que olvidar quién le ha permitido a usted tener esos logros y los méritos que usted hasta hoy ha tenido. Número 3. Si existe una jactancia necesaria en la que usted y yo tenemos que presumir más, son nuestras debilidades. Présteme atención. No le estoy diciendo que de forma imprudente usted vaya y cuente sus luchas, sus fallas así de manera imprudente. No, acuérdese, si va a compartir sus debilidades, si va a exhibir sus debilidades, hágalo con una intención sabia, porque usted ya ha discernido que si va a contar estas debilidades es con el objetivo de direccionar la atención que usted posiblemente reciba, pero direcciónela a su Salvador. Ahí está lo precioso de gloriarse en las debilidades de uno. Y de qué experto es el Señor para matarnos el orgullo. Número 4. Aquí quiero extenderme un poquito. Hay un enemigo, sí, es verdad, Satanás es uno de nuestros enemigos, pero el mayor y peor enemigo es usted mismo con su propio corazón y naturaleza carnal. A ese enemigo jamás lo tiene que descuidar. El enemigo que no tiene que perder de vista es, dentro de su ser carnal, el orgullo. Hermanos, desde que Dios me ha permitido poder predicar en este púlpito, siempre le he insistido en que cuide su orgullo. ¿En qué sentido? Mátelo, destrúyalo, pelee con él, no le dé chance. Luche con su orgullo, por favor. ¿Sabe por qué? A lo largo de estos años, y se lo dice un servidor con el que ha luchado con esto, el orgullo es el patrocinador de tantos pecados. Y no hay cosa más dolorosa y triste que un corazón orgulloso al que ya no le duele pecar. Hace un mes, en las redes sociales, vi una publicación que me quedó tan grabado. Me hizo llorar.
me hizo tener coraje hacia mí mismo. Quiero compartírselo. Y dice así: Jesús no murió para que tú sigas jugando con eso. Tú sabes qué pecado estás alimentando en secreto. Y lo más peligroso es que ya no te quiebra como antes. Acostumbraste a fallarle a Dios y seguir como si nada. Oras, escuchas prédicas como esta, subes historias cristianas a tus redes sociales, pero sigues abrazando lo mismo que está matando tu intimidad con Dios. Y no, eso no es debilidad, eso ya es desobediencia que dejaste de tomar en serio. Porque el arrepentimiento real no solo llora, el arrepentimiento real mata las excusas. Por lo tanto, deja esos hábitos, rompe esas cadenas, confiesa tus pecados y vuelve a Dios, pero vuelve de verdad. ¿Que hasta cuándo vas a seguir llamándole lucha a algo que decidiste tolerar y hasta normalizar? Y hasta aquí llega esa publicación. Y yo me atrevo a agregar esto. Hermanos, una vez más, no se jacten de méritos, no nos jactemos de méritos y logros sacando a Dios de la ecuación. ¿Sabe de qué forma usted puede incluirlo maravillosamente? En sus debilidades, en sus fracasos, en sus imperfecciones, esa parte incómoda que Dios le toca a su carne, porque ahí estamos presumiendo la gracia de Dios que nos sigue guiando y sosteniendo hasta este momento. El pastor David Tripp en una predicación mencionaba que somos una colección de debilidades unidos por cuerdas de gracia. Y lo que el sufrimiento causa es liberarnos de nuestra necesidad de ser fuertes, de ser sabios, de ser la persona que aparente justicia. ¿Quiere librarse de ese orgullo? Corra continuamente a la cruz. Recuerde el Evangelio. Esto no es un paso VIP que solo hizo una vez para bautizarse. El Evangelio lo recuerda todos los días. Esa entrada al paraíso de una eterna comunión con el amado y sus santos. Quiere librarse de ese orgullo, conozca al Señor, lea su Biblia, pero léala de verdad, léala con atención, léala con celo, léala con reverencia. Estamos tan acostumbrados a un acomodamiento espiritual, a un conformismo espiritual. Hemos caído en un conformismo espiritual. Pensamos que después de tantos años que ya conocemos casi toda la Biblia, pero no vivimos conforme a este evangelio. No se conforme, por favor. Anhele conocer más a su Salvador. Apenas usted está saboreando la punta del iceberg. No se conforme. No le estoy diciendo que anhele experiencias espirituales, visiones. No, la palabra profética más segura aquí la tiene en tinta y papel. Y no, eso no le quita mérito. Usted y yo nos vamos a morir y esto va a seguir hasta la eternidad. Entonces, si usted me dice amén, no se conforme. No se conforme. Anhele madurar. Anhele crecer. Anhele quebrar ese orgullo. Corra la cruz. Y aquellos que aún no lo han conocido, el mandato es el mismo de hace 2000 años. Arrepiéntase de sus pecados. Conozca al Señor. Acérquese a Él y confíe en Él y en su obra. Con gusto entonces yo me puedo jactar de mis debilidades y de esa manera Dios es glorificado y mi orgullo es quebrado. Y gloria a Dios por eso. Entonces, hermanos,
La tarea que yo le dejo para esta semana son exactamente esas dos preguntas. Miren gracias a esta visión que Pablo tuvo, podemos fijarnos cómo Dios sí nos enseña cuán importante es una jactancia correctamente fundamentada. No porque presumimos méritos y logros de forma pecaminosa, sino que exhibimos nuestras debilidades, porque Él nos sostiene, que su gracia nos ha sostenido. ¿Cuál es nuestra jactancia entonces? Los logros que probablemente hemos tenido. Pero ¿cuál es nuestra motivación? La misma de Pablo, Cristo proclamado. Entonces, cuando usted, hermano o hermana, se vea tentado a jactarse, a presumir sus méritos, tome en cuenta todo esto. Usted no necesita experiencias místicas. Tiene una revelación segura con efectos sobrenaturales. Porque si hay algo que es sobrenatural, es un pecador que no quería nada con Dios, que ahora anhela todo con el Señor. Eso sí es un acto sobrenatural. No busque experiencias que Dios no ha revelado. Porque si Dios no lo ha hecho, le sugiero imitar sabiamente las palabras de Moisés en Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obre en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.